Amigos, ahora que falta un día para Yom HaShoah, el día en que se recuerda a las víctimas del Holocausto en Israel, nos parece de suma importancia entrevistar a Mijael Beigel, quien es un israelí que creció en México, es hijo de una sobreviviente del Holocausto, así como un experto en el tema de la medicina durante el Holocausto. Bienvenido, Mijael, a Enlace Judío. Muchas gracias. Gracias por entrevistarme y darme la oportunidad. Beigel es químico por la UNAM y ostenta un doctorado y postdoctorado en bioquímica y biología molecular de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También tiene diplomas en cine y trabaja elaborando material educativo de alta calidad multimedia para la universidad. Hoy está con nosotros para hablar de un tema difícil, los experimentos sobre humanos durante el Holocausto, y si algunos sirvieron como base para la medicina moderna. Pero empecemos por el principio, Mijael. ¿Qué clase de experimentos se realizaron sobre humanos durante el Holocausto y por qué? Ok, voy a poner una pequeña presentación que tengo. Aquí está, Screen One, Share. ¿La ven? Sí. Sí, ¿la ven? Ok. Cuando hablamos de... Espera un segundito, tengo que ponerme aquí el share. Ok. Cuando hablamos de experimentos que se hicieron durante del principio de la Segunda Guerra Mundial hasta el final, hubo muchos experimentos en humanos. ¿Por qué? Porque había oportunidad de hacerlos, porque había campos de concentración, porque había gente que eran esclavos o que se podía hacer con ellos lo que se quería. Entonces, fue la época que los científicos y médicos alemanes hicieron experimentos en humanos. Ahora, ¿qué tipo de experimentos hacían? Un segundo. Había en realidad dos tipos de experimentos. Uno son los experimentos para mejorar la raza aria. O sea, ellos querían que, como todos saben, que el mundo estuviera lleno de arios y todas las razas inferiores no existieran. Entonces, había experimentos que era exactamente eso, para ver cómo se puede mejorar la raza aria, cómo se puede convertir a alguien que no es ario en ario y mejorar la raza. Y lo otro tipo de experimentos son los experimentos con lo que llamamos con propósitos médicos y biológicos, o sea, preguntas que son válidas como pregunta, ¿sí? La pregunta es válida, es cómo se puede curar el tifo, o cómo, no sé, son preguntas que hacemos hoy, se han hecho y la ciencia la ha hecho por cientos de años, y eran las preguntas que también hacían. Ahora, hablando de los experimentos para mejorar la raza aria, tenemos lo más famoso es Mengele, ¿no? Todo el mundo conoce a Mengele, el ángel de la muerte, porque sus experimentos no tenían ningún propósito de mejorar la biología, de mejorar la ciencia, de mejorar la humanidad. Él quería hacer arios, mejor arios. Para eso usaba gemelos, para eso usaba eh, jorobados, o usaba gitanos, o usaba deformes. Todo era para el propósito de, de mejorar la raza. ¿Ok? Ese es Ahora, cuando hablamos de experimentos con propósitos médicos y biológicos, si vemos la lista aquí, cualquier pregunta que agarren de acá es una pregunta válida. O sea, la pregunta, yo no digo la solución, pero la pregunta es válida. Son experimentos de alta altitud, experimentos malaria, congelación, gas, trasplante de huesos, que hoy se hace, por cierto, a mí hace mes y medio me hicieron un trasplante de rodilla. O sea que la pregunta es, ¿hicieron experimentos en animales o en algo para poderme hacer a mí este trasplante? ¿Sí? O sea, son preguntas que en la ciencia, el tifo, venenos, bombas, todo, son preguntas válidas, ¿ok? Acá tenemos unas fotos de
hay muy pocas fotos de los experimentos. Ellos no querían fotografiar. Si es que había, las quemaron, o sea, no sabemos. Pero quedaron muy pocas fotos de los experimentos. ¿Ok? Ahora, la primera pregunta que me voy a hacer, luego me haces todas las preguntas que quieras. La primera pregunta, los experimentos en seres humanos, ¿era ciencia o era pseudociencia? ¿Ok? Y siempre creíamos que era pseudociencia y dijimos pseudociencia, pero si analizamos realmente cómo hicieron los experimentos, la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría eran era ciencia de esa época, o sea, es difícil decir con nuestra ética de hoy, con nuestro equipo de utensilios, con nuestro conocimiento de hoy, no podemos analizar si era ciencia o no en esa época, pero si lo tomamos en cuenta, si los mismos experimentos los hubieran hecho en animales, exactamente los mismos experimentos. No estoy hablando de los experimentos de Mengele, no estoy hablando de la raza, estoy hablando de los experimentos de de cómo mejorar, cómo curar, cómo resolver problemas biológicos, problemas médicos. Si lo hubieran hecho en ratas o no sé, en conejos, nadie hubiera dicho nada. Nadie hubiera dicho nada, porque, claro, con la ética y con los conocimientos que había en esa época, hoy no hubieran dejado que harían esos experimentos. Tengo, lo preparé sin tus preguntas, pero la segunda pregunta que vamos a ir después es que es si los resultados de esos experimentos tienen algún valor y Sí, luego eso te iba a preguntar precisamente, sí, pero luego vas a preguntar que si tienen algún valor científico. y si es ético. Pero vamos a hablar sobre la primera, ¿ok? Los experimentos de análisis, si era ciencia o pseudociencia. Era ciencia a nivel que había en esa época, o sea, además tenían cooperación con los mejores hospitales y universidades de Alemania, o sea, no era la mayoría, no digo todos, había pseudociencia, había sádicos, había gente que hacía nomás para que sufran. Pero si tomamos el hueso de los experimentos, sí era ciencia. No era una ciencia ética, pero era una ciencia monstruosa, perversa, no ética. Obviamente hoy prohibidísima, y en esa época también hubiera sido prohibida, si hubiera alguien que los controle. Pero era ciencia. Había controles, ¿Usaban el checaban a método, unos sin, o sea, usaban el método científico? usaban el medio científico más o menos, pero sí lo usaban el medio científico, o sea, no usaban la ética científica, ¿ok? Pero sí usaban el método científico. Ahora, Te digo, sí, no más dos, tres los mejores hospitales, las mejores universidades, los científicos que no eran nazis, que trabajaban en Heidelberg o en Franz William Institute o en Berlín, que no eran identificados, tal vez eran nazis, pero no eran identificados como nazis, operaron con los... Y si vemos, estos eran científicos, médicos, ¿sí? Ahora, lo que quiero, antes de entrar a la segunda pregunta, los científicos, parte de ellos, o sea, si voy atrás, estos
llegaron a los juicios de Nuremberg, los juicios de médicos de Nuremberg. Estos se escaparon, se suicidaron, desaparecieron. Aquí tenemos a Mengele aquí en el lado izquierdo arriba. Y en los juicios. ¿Y por qué es importante el juicio de los doctores de Nuremberg en el 46? Porque de ahí salió lo que se llama el Nuremberg Code, las leyes de cómo se pueden hacer experimentos en humanos. Porque hoy estamos hablando del COVID, ¿verdad? Bueno, el COVID, hay experimentos en humanos. Sin experimentos en humanos no hubiera habido la vacuna. O sea, no empezó en humanos, pero en la escala de células, se llega a humanos. Y si vemos, no lo voy a leer, pero si vemos, está que el objetivo tiene que aceptar, que puede retirarse, que no haya riesgo, que sea ético, que sea todas las leyes que usamos. Y estas leyes luego fueron las leyes de Helsinki, que cada ciertos años se actualizan. Y hoy, si hoy quieres hacer un experimento, digamos, en el Hospital Adasa, quieren hacer un experimento de una nueva medicina y lo usaron en células y luego lo usaron en ratoncitos y luego lo usaron en ratas y luego lo usaron en conejos y luego lo usaron tal vez en monos, quieren en humanos, no es tan fácil. Hay que preguntar a la VADA, al Congreso de Helsinki, del hospital y del país que les den el permiso. O sea, por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, por lo que sucedió con los juicios de Nuremberg de los médicos, nacieron todas las leyes que tenemos hoy para hacer investigación científica. Ahora sí, perdón, me alargué. No, está muy bien. ¿Acaso los resultados de estos experimentos pueden ser reconocidos como base de investigaciones serias? Ok, entonces, esa es la gran pregunta. Si vemos los resultados de los... ¿Tiene algún valor? Si hagamos los experimentos para superar la raza, no tiene ningún valor, porque también yo creo que la pregunta no tiene valor. O sea, no... Pero si agarramos las preguntas válidas, la mayoría, el 90 y no sé cuánto por ciento, no tiene ningún valor científico, no porque no estuvieran, porque nunca, en primera porque nunca se terminaron, en segunda porque no hicieron todas las preguntas correctas, gran parte porque era pseudociencia, pero ya quitándolos de pseudociencia y poniéndolos los de ciencia, agarrando los que sí se hicieron científicamente, el 98%, no sé cuánto, no llegaron a nada. O porque el científico no era suficiente bueno, o porque no terminó, o porque las condiciones, o porque lo mandaron a Rusia, no sé. Pero la gran mayoría no. Pero, y acá hay un gran pero, hay dos seguros, tal vez tres. Uno son los experimentos de hipotermia que se hicieron en Dachau. Estos experimentos de hipotermia agarraban prisioneros y los congelaban. Y querían ver cómo pueden descongelarlos. Ahora, los congelaban y se morían la mayoría. O sea, era de lo más antiético que puede ser. Vivos los congelaban. La pregunta era válida. La pregunta era, ¿qué pasa si un piloto cae en el océano y cómo se le puede salvar si lo sacan? Esa era la pregunta. La pregunta es válida. El experimento, la forma con que se hizo, no es válido. Pero acá vienen los resultados, sí fueron buenos. Sí tienen valor científico, los resultados. Y otro tipo de experimentos son los experimentos de alta altitud. Igual, para pilotos, querían saber hasta qué altitud pueden subir hasta que los pulmones aguanten. Y el experimento fue terrible porque los ponían en cámaras de decompresión, o sea, y explotaban.
agarraron prisioneros rusos, y aquí no estamos hablando de judíos, la mayoría no eran judíos los experimentados. Tenían también pilotos rusos, pero también muchos prisioneros rusos, y los descompresionaban y explotaban. Pero tuvieron buenos resultados. Inclusive encontré un artículo no sé si saben, del New England Journal of Medicine, tal vez el periódico, uno de los 3, 4 mejores periódicos más serios que hay hoy en el mundo de la investigación médica, científica, biológica. Y pregunta el Data Hypothesis Experiment, leí el artículo y se pregunta y va con todo el experimento y llega a la conclusión de que los resultados son muy importantes. Y comenta que otros científicos en otras revistas mencionan estos experimentos. Inclusive ven aquí el lado derecho, una tabla científica que está bien hecha y que da resultados. Ahora, en el mismo artículo pregunta si se pueden usar y no llega a ninguna conclusión. Pero sí tienen un valor científico, o sea, de no sé, decenas de experimentos, tal vez nada más los de alta presión e hipotermia tienen un valor, los resultados tienen un valor. La pregunta es la siguiente pregunta, Es que sí, se han utilizado estos resultados ¿han traído algún beneficio para la humanidad? No voy a decir que si valió la pena, porque obviamente no no valió la pena, primero porque eran de lo nunca más valió la pena, pero antiéticos, si algo, según este artículo, los experimentos, no encontré mucho, pero según este artículo, los experimentos de hipotermia sí tienen y sí dan un valor, sí tienen un valor. Ahora, ¿es ético? ¿A qué viene la pregunta más difícil? O sea, ¿sí tienen un valor? Ahora, ¿es ético usarlo o no? Empecé a buscar como loco hace bastante. Encontré decenas de artículos. Acá tienen unos ejemplos de artículos en revistas muy serias, de la BBC, del AMA y de Journal of Medical Ethics, y de Nazi Data and Ethics, y nadie llega a una conclusión definitiva. O sea, hay artículos que dicen si es hecho, por ejemplo, el artículo de Lancet, no sé si conocen, Lancet es tal vez uno de los periódicos sale en Inglaterra más importantes en ciencia, y hace una gran pregunta: It's right to use Nazi research if it can save lives. O sea, si salvamos vidas, ¿lo podemos usar? Y esta pregunta no tiene una solución. La tendencia de este periódico es que sí, pero el problema en la de esta ¿cuál? La de abajo, no, esa es la de la BBC. La de abajo del Jewish National Experience Ethical dice que no. O sea, no hay una conclusión afortunada, se puede decir afortunadamente, no sé si usar la palabra, muy pocos experimentos tienen un valor científico. Entonces la pregunta es para muy pocos casos. Si la mayoría de los experimentos tuvieran un valor científico, la pregunta sería mucho más importante. Pero yo quiero contarles más como 3, 4 minutos de un caso concreto, real. Un caso concreto que yo lo descubrí hace como año y medio, muy, muy nuevo. Suena como un cuento de hadas. Es un cirujano palestino, un médico nazi y un paciente judío. O sea, suena como
Vamos a contarles un cuento, ¿no? Pero es real. Ahora, el cirujano palestino es Dr. Maggi El Hajj, que trabaja en Adasa, y En un el hospital médico, israelí. En un hospital. médico nazi parecido, Dr. Edward Perenkov, que murió en 1955, austríaco, ¿ok? Maggi El Hajj, vestido como cirujano de Adasa, estudia en la Universidad Hebrea, se especializa en ortopedia y en el hospital, y luego se va a estudiar cirugía de la mano en el hospital de Louisville, y luego se va a estudiar en la Universidad de San Luis a lo que se llaman nervios periféricos. Los nervios periféricos son nervios casi microscópicos que no se ven casi, que gente que tienen dolores insoportables. Y digo dolores insoportables que no se pueden poner una camisa, que no pueden pisar y que no hay ninguna solución. Y es causado por defectos o por trauma en esos nervios. Cuando él se va a la Universidad de San Luis, conoce a la doctora Susan McKinnon, que es experta internacional en esos nervios, y aquí la vemos operando viendo un atlas. Eso es raro, está operando un pie, la planta del pie, viendo un atlas que es el Perenkov Atlas anatómico. Y si vemos el Perenkov Atlas, vemos el atlas, que si comparamos del lado izquierdo cualquier libro de anatomía del mejor que hay, o el de Perenkov del lado derecho, el de Perenkov es mucho más exacto, mucho más detallado que cualquier atlas que puedan. Y es el único que enseña los nervios periféricos. Ahora, ¿quién es este Perenkov? Estudia en la Universidad de Viena, maestro de anatomía, Universidad de Viena, profesor del Instituto de Viena, decano de la Escuela de Medicina y expulsa a los doctores judíos, miembro del partido nazi, miembro de la SA, y crea el Atlas en el 33. Esta es una foto del Atlas. ¿Cómo crea el Atlas? Traen muertos de los campos, no los matan, ¿ok? Pero traen muertos de los campos y los disectan. Y el equipo que vemos acá, que es el equipo de dibujantes, dibujan el Atlas. O sea, está todo dibujado, pintado. Le toma años hacerlo. Y cuando se descubre en la primera edición, si vemos bien, vemos aquí las firmas de los dibujantes. Y vemos una suástica, y vemos el símbolo del SS, y vemos otra vez el símbolo del SS. Y esto vinieron de 1.370 cuerpos de prisioneros, 50% eran prisioneros políticos, los demás no se sabe, había algunos judíos, algunos de todo, pero de muchos campos de Austria, trajeron cuerpos. Nuestro Perenkov recibe premios, es prisionero de guerra, pero sigue trabajando en su Atlas en la universidad hasta el 55. Y el que lo deja regresar es un doctor judío. ¿Ah? Es impresionante. Ahora, nuestro doctor palestino descubre esto, regresa a Jerusalén y dice, yo quiero usarlo, porque es la única forma que puedo operar y salvar a gente de dolores insoportables. Pero ¿cómo lo voy a hacer en Israel? ¿Cómo lo voy a hacer usando algo que hicieron nazis, usando algo que lo hicieron con prisioneros políticos y prisioneros no políticos y todo? Y hacen un comité que se llama el protocolo de Viena, que hay rabinos y hay científicos, y sacan y dicen que sí se puede usar, que para salvar vidas, en este caso no se salva vida, pero salvar de un dolor intenso que no puedes vivir es como salvar la vida. Y sí se puede usar, inclusive el Yad Vashem saca un documento que sí se puede usar. Inclusive hay una comisión ética internacional que dice,
Ethical Consideration para usar el Perenkov. Ahora, un ejemplo de cómo curó, Dvir Musai, joven judío de familia de sobrevivientes del Holocausto, con mucha familia que murió en el Holocausto, en la intifada del 2002, terriblemente herido, se salva y con dolores insoportables. Musai en el 2017-2018 no aguanta el dolor y le ofrecen, en esa época regresa, Madi regresa a Israel, Madi te puede operar. ¿Quién? Un palestino. ¿Un palestino? No, a mí no me va a pagar un palestino. Un palestino que usa un atlas nazi. Nazi, mi abuela murió, mi nieta murió. ¿Cómo? Lo convencen, no sé cómo, lo convencen, lo opera y vive bien, y se hace muy amigo de Madi Ben Amadi y al paciente que se vuelven buenos amigos. Si quieren ustedes comprar el, el libro de Perenkov, vale hoy $3,000, pero son las ediciones nuevas, sin firma. Nomás quiero, este pedazo quiero terminarlo con algo que escribieron científicos, doctores judíos que estuvieron en el gueto de Varsovia sobre la ética. Y dice, no podemos implicar ninguna aprobación de los métodos. Sin embargo, tampoco debemos permitir que la inhumanidad de los eventos nos ciegue ante la posibilidad de que algo bueno pueda ser rescatado de las cenizas. Impresionante. Ok, pues ¿Cuál es tu opinión personal? mira, yo entrevisté a Madi, hablé con él y en casos extremos, salvar vida, no para mejorar un poco la medicina, pero sí para salvar, por ejemplo, en el caso de dolores intensos, para salvar vidas, yo sí usaría. Yo creo que la vida es más sagrada, salvar una vida es más sagrado que usar datos que se consiguieron de una forma terrible y no ética. O sea, hoy alguien que en WhatsApp con mi hermana que le vio tu póster, el póster de la invitación a esta entrevista, la atacó un israelí de acá en Israel, que no conozco, y le escribió que la pregunta no es ética. Y dije, ¿cómo la pregunta no es ética? La pregunta es ética. Toda pregunta es ética. No, no hay preguntas no éticas. Las respuestas deben de ser basadas en ética. Híjole, pues es un tema bastante sensible, ¿no? Sí. Bastante sensible. Y te quería preguntar, ¿por qué elegiste adentrarte en este mundo de atrocidades y de crueldad que refleja una de las partes oscuras más terribles de la humanidad, del ser humano? ¿Acaso fue un poco para comprender el pasado de tu madre, que era sobreviviente del Holocausto? Mira, el holocausto entró en mi casa sin que yo preguntara. O sea, el holocausto entró de golpe, o sea, desde que nací. Mi mamá fue, porque no vive, que paz descanse, era sobreviviente de Bergen-Belsen, y nomás los últimos años, entrando en este tema, me doy cuenta qué atrocidades habrá pasado. Cuando éramos niños no tanto sabíamos. Eh, o sea que el tema del holocausto, yo tenía épocas en el holocausto que leía muchísimo y quería saber de todo, y había épocas que dije, yeah, el pasado, no quiero saber nada. Ahora, cuando yo empecé a trabajar en el departamento de la multimedia de la Facultad de Medicina en la Universidad Hebrea, se empezó a hablar un poco de eso. No era muy popular hablar de eso. Pero conocí a dos, tres gentes que se dedicaban y empezamos a hacer preguntas. Y hay mucha discusión si es entrar en este tema,
si tratar de entender el tema, vamos a ponerlo así, si yo trato de entender por qué un médico nazi se convirtió en un asesino, un médico que era director de hospital, que tenía pacientes, que lo amaban sus pacientes, ¿cómo es que se volvió un asesino? ¿Cómo? Si yo logro entender esto, no quiere decir que lo justifico, no quiere decir que lo perdono, pero si logro entender, aunque sea en parte, puedo tal vez evitar que le suceda eso, no suceda hoy. Cuando tú trabajas con estudiantes de medicina y con medicina, la medicina, a diferencia de otras profesiones, tiene en sus manos la vida y la muerte. O sea, un doctor puede salvar, puede herir, puede curar, puede no curar, puede hacer mal. Tiene una fuerza impresionante que muy pocas profesiones las tienen. El mal uso de esa fuerza, el uso ético, no sé si que no es ético, puede llevar a que cosas se repitan. La gente que dice nunca más, nunca más, nunca más. No es cierto, porque sucedió en Uganda y sucede en millón de lugares, ¿no? Holocaustos de diferentes grados, de diferentes, no igual. Los judíos es de diferente raza, ¿no? Terribles, cosas terribles. Si vamos si vemos cárceles en Argentina, en Chile, no sé, en Brasil, hay médicos que hacen cosas terribles. Si logramos educar a los estudiantes de medicina a que entiendan que el mal uso de la fuerza que tienen en las manos los puede llevar lentamente, no te das cuenta, no es que de repente es blanco y negro, ¿no? Es blanco y es un poco gris hasta que llegas al negro. Puedes caer en lugares terribles, terribles. Y me interesó mucho esto y por casualidad vino a trabajar a la facultad un experto internacional de medicina sobre el holocausto y yo ya tenía eso en la cabeza y él dijo, yo quiero hacer un curso. Le dije, ¿por qué no hacemos películas? Entonces dijimos, vamos a entrevistar y así y hoy tenemos un curso que para estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina, ahora ya van 3 años que al principio se inscribieron 10, ahora este año tenemos 80 estudiantes de farmacia, no de farmacia, de enfermería, eh, que, que estudian esto. Estamos ahorita trabajando en el mismo curso para que sea abierto a todas las universidades de Israel. Ya estamos trabajando, ya tenemos el dinero, ya estamos en la técnica, digamos, y estamos consiguiendo fondos. Queremos hacerlo en inglés internacional, porque el mismo profesor hace como un mes, la revista Lancet hizo un comité internacional, que él es parte del comité, para eh, hacer, tratar, pedir que el curso, la medicina durante el Holocausto, sea un curso obligatorio para estudiantes de medicina en todo el mundo. Pues ojalá. Tú hablaste de unas palabras que dijo tu madre Ah, acerca de eso. no, porque tú me habías preguntado si creo en la humanidad, Sí, por si eso te entiendo quería todo. preguntar, ¿hay algún momento viendo todo eso en que pierdes la fe en la bondad y la humanidad del ser humano? Mira, la verdad, si veo la política que pasa en el mundo, hay suficientes razones para perder la fe, pero si veo lo que pasa en Israel, también pierdo mucho la fe. Pero no quiero meterme en política. Junto con esto, yo di una conferencia en Yad Vashem, México, México, ¿no? En Yad Vashem, México, sobre los doctores nazis, pero también hablé sobre los doctores judíos y sobre la increíble, creo que hay un artículo que te mandé sobre los doctores judíos. Ahí hay mucha bondad, ahí hay heroísmo. O sea, poner toda la humanidad en el mismo saco es
no es, como decimos aquí, lo fair, no está bien, porque hay monstruosidades, pero también hay cosas fantásticas. Mi mamá cuando, eso, cuando me habla, me dice de religioso, no religioso, Dios, sí, Dios, no Dios, cada uno con sus creencias, no me meto, cada uno lo que él piensa. Pero mi mamá venía de una familia extra, súper religiosa, y cuando allá me contó y me dijo, en Bergen-Belsen Dios no estuvo. O sea, ella perdió mucho de la creencia, perdió toda su creencia religiosa. Pero lo extraño es que su hermana que estuvo con ella se volvió más religiosa. Así que las dos pasaron más o menos lo mismo. No sé los detalles, pero pasaron más o menos lo mismo. Y una se volvió más religiosa y una dejó la creencia al lado. Así que no hay soluciones. No hay. Pues sí. Y te quería preguntar, ¿es más humano el humano que el animal? Mira, no, yo no creo que se pueda comparar humanos con animal, porque yo creo que la diferencia, hoy sabemos que algunos animales sí tienen, pero eh, nosotros tenemos conciencia, nosotros podemos diferenciar entre el bien y el mal. Yo creo que el animal, por lo menos el animal en la cadena evolución, de la evolución, no sé los simios, no sé el delfín, no sé, pero animales más bajos, ¿verdad? No tienen, mi gato, tengo un gato, que es un gato muy lindo y todo, y por una circunstancia de pleito atacó a mi esposa. Entonces puedo decir que mi gato es malo. No, es instinto, es instinto. O sea, no creo que el gato o los animales tengan el poder de diferenciar entre el bien y el mal. El humano sí. Y puedes decir, lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está mal. Así que no los puedo comparar. Tal vez algún día sepamos si los delfines y tal vez tengan ese tipo de conciencia, pero no sabemos. No sabemos. Dijiste que intentaste entender por qué lo hicieron, para poder ayudar a que no se repita. ¿Ya entendiste? Eh, no hay una solución así. Hay muchas teorías, pero no me quiero escapar de la pregunta, pero meterme en eso es una conferencia de 2 horas. Realmente hubo muchísimos experimentos. Tengo aquí, no puedo ver la cámara, la cantidad de libros que tengo sobre por qué el doctor se volvió asesino, por qué esto. Un día, si quieres, te escribo un artículo sobre cómo tengo una película completa que es parte del curso. Tal vez de las 8 películas que tengo ahora, esa es la más importante, que se llama Cómo un médico se vuelve asesino. Y, y empezamos con Nuremberg, pero llegamos hasta hoy y preguntándonos y poniendo expertos, y experimentos. Hay experimentos que se hicieron en cárceles, hay experimentos que se hicieron en la Universidad de Yale, y hay ¿cómo se llamaba? En una escuela en Estados Unidos, y todo era para entender cómo el humano se puede volver un asesino, cómo una persona buena, amante de la familia, se puede volver asesino. Pero no es no es claro, hay muchas teorías, hay muchas teorías, pero no hay una solución. Me imagino, es muy complejo. Sí. Pasemos, si quieres, a algunas preguntas de nuestro público. Alex Abelin pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los experimentos en los campos y los de ahora con las vacunas en la humanidad y para nosotros ahora sobre el pueblo judío en Israel? Es una pregunta que hasta me da coraje, te voy a decir la verdad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí a nadie le obligan a hacer vacuna, uno. Segunda, todos los enfermos que hay hoy en los hospitales, hoy en Israel,
todos los enfermos hoy en los hospitales en Israel de COVID son gente que no se vacunaron. Ese es uno. Otro, no me obligaron, yo me vacuné, no me obligaron a vacunarme. Yo me vacuné porque quise vacunarme. La gente lo hizo queriendo. Que Pfizer le haya vendido a Israel porque Israel, la medicina está muy centralizada, está en lo que se llaman las Kupot Jolim, que según saben que saben todo mi historial médico. Está todo mi historial médico comparado. Entonces, si me vacunan y no me funciona, pueden tratar de saber por qué. Eso ayuda a la humanidad. Eso ayuda a la humanidad. No tiene nada que ver con los nazis. Es una pregunta provocativa que no... Y me enojo porque está el Facebook lleno de eso, lleno de gente Sí, que hay son hay antivacunas, que mucha, están antivacunas. Bueno, en Francia, sabes que mi esposa es francesa, 50% de los franceses no se quieren vacunar y Francia cerró, toda Francia está cerrada ahora. Ok, que no se vacunen. Tengo una amiga que su hija no se vacunó y ahora se siente terrible, está terriblemente enferma. No se vacunó. No, filosóficamente está en contra, ideológicamente. Ok, nadie te obliga, pero no me perjudiques a mí. Ok. así es. Y para cerrar, tenemos una pregunta de Jane que pregunta, ¿usted justifica lo que hicieron? ¿Quién? ¿Los nazis? Ah, ¿Cómo voy a justificar? ¿Cómo voy a justificar? Toda mi familia, la familia, toda, no. La mayoría de la familia del lado de mi mamá murieron, fueron asesinados en Auschwitz, en Rusia y en no sé dónde más. no, estamos hablando de los Los experimentos. claro que no. Es la cosa más no ética que puede ser. Es terrible. Es insoportable pensar, verlo, ver las fotos, leer las descripciones. Es insoportable. Eso no quiere decir que no lo quiero entender. Eso no quiere decir que no quiero aprender, porque yo no quiero que vuelva a suceder. Porque como hubo experimentos nazis, hubo experimentos con negros en sífilis en Estados Unidos, se me olvidó el nombre del pueblo, que inyectaron a todos sin preguntar. Porque los barbitúricos que usamos viene del nombre de Santa Bárbara, porque lo inyectaron a presos sin preguntarles en el día de Santa Bárbara, por eso se llama barbitúricos. Porque a soldados los inyectan en muchas partes del mundo para hacer experimentos sin preguntarles. Tal vez si entendamos por qué la gente hizo eso, no suceda hoy. Tal vez tengamos más, ¿cómo se dice? Herramientas, tengamos más herramientas para, para que no suceda, para que no sucedan algo terribles. ¿Cómo va a justificar algo así? Esa es la gran discusión que tengo con parte de mi familia, con todo, que digo, que yo lo estudie, que yo trate de entender, no quiere decir ni 1%, ni 1 gramo de que yo justifico, y ni que los perdono, ni que justifico. Perdonar en primer lugar, yo no puedo perdonar a nadie porque yo no estuve ahí. No tengo ni el derecho, ni nadie me da a mí la licencia para perdonar. Yo no puedo perdonar, no está en mis manos, no, aunque quisiera o no quisiera, no es relevante. Pero justificarlos, pero aceptarlos, para nada, para nada. Mijael, como miembro de la segunda generación que se le llama a los hijos de sobrevivientes, ¿cómo te ha afectado eh, ser, ser hijo de sobreviviente? Dicen que hay cosas, yo creo que estoy afectado como todos, es un postrauma tardío que se llama, pero ¿cómo exactamente? Yo no soy tanto de pánicos o de tal vez pánicos a enfermedades, a muerte. Dicen que eso es de segunda generación. No sé, no sé. Eh, Mira, pienso mucho en el holocausto. Eso ya es un... Me dijeron que estábamos en una fiesta aquí, todo el mundo estaba, yo estaba leyendo un libro del holocausto. Dicen, todo el mundo está festejando y tú estás leyendo un libro del holocausto. Me imagino que es parte del trauma
del trauma que vino con mi madre, ¿no? O sea, los traumas que tuvo mi mamá, esos son obvios, pero segunda generación es más difuso, pero hoy están hablando de la tercera generación también, que hay post-trauma de tercera generación. Sí. Por cierto, estoy editando ahorita una película sobre el post-trauma de sobrevivientes. Y es ninguna de las preguntas tiene una solución así, Blanco y negro. blanco y negro. Se ha escrito mucho sobre la segunda generación, pero una de mis hermanas está bastante metida en eso, Orly Weigel, que está muy metida en la cuestión de la segunda generación y lo ha analizado más. Se ve muy afectada, se ve ella más afectada en la segunda generación que yo, pero no quito que yo también tenga mis baches de segunda generación. ¿Dónde se puede ver tu trabajo, tus películas, Mijael? Mira, mis primeras pruebas están internas en la universidad. Van a estar abiertas, espero hasta final de año, no sé, no todo depende de mí, hay mucha burocracia y permisos, y hay como Coursera internacional, hay algo que se llama Campus, que es israelí, que es gubernamental y todas las universidades meten ahí cursos gratis. En el momento que esté en campus, que es lo que estamos haciendo ahora, trabajándolo en campus. El campus pide muchas cosas técnicas que nos está tomando tiempo. Conferencia tiene que ser no más de 10 minutos, todo hay que dividirla, mucha cuestión técnica y estamos en la postproducción de eso. El momento que tenga yo el campus, eso te mando el link y la forma de entrar y lo puedes publicar para que la gente entre. Y el momento que esté en otro idioma, va a estar en hebreo por ahora, queremos hacerlo en otros idiomas, pero es cuestión de económica básicamente, que se necesita mucho dinero para hacer todo esto. Esta película va a ser sobre, ¿Perdón? ¿sobre qué es esta película? De la No, cual no, es un curso, el curso, la curso. medicina, la medicina durante el Holocausto y después se llama. La medicina y después. ¿Por qué después? Por post-trauma. Las leyes de Nuremberg. Tal vez yo quiero meter, todavía no estamos decididos, segunda generación. Todavía no está dentro en el programa, pero tal vez, no sé. Cada película, hay mucha investigación atrás de eso y hay que trabajarlo. Así es. Personalmente te puedo mandar links si entiendes hebreo. Pues sí, me gustaría para que la gente que entiende hebreo y quiere conocer más Okay. acerca de tu trabajo, pues pueda, también tenemos la facilidad a veces de poder traducir eso de forma electrónica en este momento, ¿no? Eso se necesita permiso de la universidad, pero, o sea, No, o sea, que la gente que lo quiere leer lo pueda ok, poner en ok, Google ok, ok, Translator o ok, algo así y porque, pueda aproximarse un poco a... porque yo tengo copyright sobre eso, pero junto con la universidad. Así que, Sí, sí, sí. Y ahora dejamos pendiente, pues, para una próxima entrevista, el tema ese de por qué un médico se vuelve asesino cuando y muchos quieras, temas que se quedaron en el tintero, ¿no? sí, Así que no nos queda más que agradecerte esta apasionante entrevista y que nos abrió un poco el panorama acerca de este tema tan terrible, tan fuerte de los experimentos humanos durante el Holocausto. Muchísimas gracias, Mijael, gracias a ti, a ustedes, hasta la próxima, como decimos. y hasta la próxima. Ok.